Esta es una travesía de redención, tormentas y la terquedad humana frente a lo divino. Prepárate para entrar en la mente de un profeta que intentó huir de la mirada de quien todo lo ve. Jonás, el profeta fugitivo. El susurro que sacudió la tierra. La voz no llegó como un trueno, sino como una vibración en los huesos. Jonás, hijo de Amitai, se encontraba en la paz de su hogar cuando la palabra del Señor lo golpeó con la fuerza de un mazo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mi presencia. Jonás se quedó gélido. Nínive. El nombre mismo sabía a sangre y hierro. Era la capital del imperio asirio, los enemigos más crueles de su pueblo, hombres que decoraban sus murallas con la piel de sus adversarios. ¿Ir allí a advertirles? Jonás no quería su arrepentimiento, quería su aniquilación. En lugar de caer de rodillas, el profeta tomó una decisión temeraria. Si Dios hablaba en la tierra de Israel, él se iría donde el mar terminara. Se calzó las sandalias, recogió sus pocas pertenencias y corrió hacia el puerto de Jope. No buscaba una misión, buscaba un escondite. En los muelles, el olor a sal y brea inundaba el aire. Divisó un gran navío fenicio, una bestia de madera destinada a Tarsis, en el extremo opuesto del mundo conocido. Con manos temblorosas, pagó su pasaje, entregando las monedas como quien paga por su propia sepultura. Mientras la pasarela se levantaba y la costa de Israel se convertía en una línea delgada en el horizonte, Jonás soltó un suspiro de alivio. Creía haber escapado. Se dirigió a las profundidades de la bodega, se acomodó entre sacos de grano y cerró los ojos, pensando que el océano era lo suficientemente profundo como para ahogar la voz de Dios. Pero mientras Jonás caía en un sueño profundo, el cielo sobre el Mediterráneo comenzaba a teñirse de un color violeta antinatural. La ira del firmamento. El sueño de Jonás no era el de un hombre en paz, sino el de un hombre agotado por la huida. Mientras él roncaba en la oscuridad de la bodega, el Mediterráneo se transformó. El viento no soplaba, rugía como una legión de bestias heridas. Olas del tamaño de palacios se estrellaban contra el casco de madera, haciendo que las cuadernas crujieran como huesos a punto de romperse. Los marineros, hombres curtidos en 1000 tormentas, palidecieron. No era una tormenta ordinaria, era una tempestad divina. «Echen la carga al mar», gritaba el capitán mientras el agua inundaba la cubierta. «Clamen a sus dioses». Cada hombre invocaba a su propia deidad, Baal, Astarte, los dioses de las islas, pero el cielo permanecía sordo. En medio del caos, el capitán bajó a las profundidades del barco y encontró lo increíble: Jonás dormía plácidamente. Lo sacudió con furia. «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga piedad de nosotros». Jonás subió a cubierta y la realidad lo golpeó. El viento le azotó la cara con el mensaje que no quería oír. No había escapatoria. Los marineros, desesperados, decidieron echar suertes para saber quién era el culpable de tal desgracia, y la suerte, guiada por una mano invisible, cayó sobre el profeta. Las miradas de los hombres, cargadas de terror y sospecha, se clavaron en él mientras el barco se inclinaba peligrosamente hacia el abismo. El sacrificio en el abismo. «¿Quién eres?», le gritaron sobre el rugido del viento. «¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu oficio?». Jonás se irguió, y por primera vez en su huida, su voz fue firme. «Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Al oír esto, el pánico de los marineros se multiplicó. Sabían que él huía de ese Dios, porque Jonás se lo había confesado. «¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se nos aquiete?», preguntaron, mientras una ola gigante barría la borda, llevándose parte del mástil. Jonás miró la espuma blanca y furiosa. Sabía que su muerte era el único precio para salvar a esos inocentes. «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará», sentenció. «Pues sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Los marineros, hombres de honor a pesar de su miedo, intentaron remar con todas sus fuerzas para volver a tierra, pero el mar se embravecía más contra ellos. No tuvieron opción. Pidieron perdón al Dios de Jonás por lo que iban a hacer y, tomando al profeta por los brazos y las piernas, lo lanzaron por la borda. En el instante en que el cuerpo de Jonás golpeó el agua fría, sucedió algo más aterrador que la tormenta: el silencio absoluto.
El viento se detuvo, el mar se volvió como un espejo de cristal, y los marineros cayeron de rodillas, ofreciendo sacrificios al Dios verdadero. Mientras tanto, bajo la superficie, Jonás se hundía en la oscuridad, sintiendo como el aire abandonaba sus pulmones y las algas se enredaban en su cabeza, esperando el golpe final de la muerte. El vientre del Seol. Pero la muerte no llegó. En las profundidades abisales, una sombra gigantesca, más grande que el propio barco, se deslizaba con lentitud majestuosa. Dios no había enviado la tormenta para matar a Jonás, sino para redirigirlo. Un gran pez, una criatura preparada desde el principio de los tiempos, abrió sus fauces. En un movimiento rápido y certero, Jonás fue succionado. De repente, el frío del mar fue reemplazado por un calor húmedo y opresivo. El profeta se encontró en un espacio confinado, rodeado de jugos gástricos, restos de vida marina y una oscuridad tan densa que se podía tocar. Allí, en el vientre de la bestia, Jonás descubrió que todavía estaba vivo. Pasaron las horas. Luego los días. El tiempo perdió sentido. En ese claustro orgánico, el orgullo de Jonás se desintegró. No había templos, no había altares, solo él y el Creador al que había intentado engañar. Entonces, desde lo más profundo de su alma, Jonás comenzó a orar. Desde el seno del Seol clamé, ¿y tú oíste mi voz? Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me rodeó, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás reconoció que la salvación solo viene de Jehová. El pez, obedeciendo una orden silenciosa, comenzó a nadar hacia aguas menos profundas, llevando en su interior a un hombre que finalmente había dejado de correr. El viaje bajo el mar estaba llegando a su fin, y la costa de la redención aparecía en el horizonte submarino. El vómito de la segunda oportunidad. Al tercer día, la criatura emergió cerca de la costa. Con una sacudida violenta que removió las entrañas del gran pez, Jonás fue expulsado. Fue lanzado hacia la arena, cubierto de algas y lodo, jadeando por el aire puro que no había respirado en 72 horas. Se quedó allí tirado, un bulto humano empapado en la orilla, mientras el gran pez se sumergía de nuevo en las profundidades, habiendo cumplido su misión. Jonás miró sus manos, pálidas por los ácidos del estómago del animal, y sintió el calor del sol sobre su espalda. Estaba vivo. Había nacido de nuevo del vientre de la muerte. Entonces, la voz volvió. No era más suave que la primera vez, pero esta vez Jonás no tenía fuerzas ni deseo de huir. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se puso en pie. Se sacudió la sal y la arena. Miró hacia el este, hacia el vasto desierto que lo separaba de la ciudad que tanto odiaba. Ya no era el profeta altivo que pagó un pasaje a Tarsis, era un hombre quebrado, un mensajero que sabía que no se puede escapar de la misericordia. Empezó a caminar. Cada paso hacia Nínive era un paso hacia el corazón del imperio más sanguinario del mundo. Jonás iba a entrar en la boca del lobo, y esta vez, no llevaba un barco para protegerse. Jonás camina ahora hacia el epicentro del poder asirio. La redención ha comenzado para él, pero para Nínive, el reloj ha empezado a correr. Las puertas del león. Nínive no era una ciudad, era un monstruo de piedra. Sus murallas eran tan anchas que los carros podían circular por encima, y sus torres desafiaban al cielo. Jonás se detuvo ante la puerta principal, custodiada por enormes toros alados con rostros humanos. El olor a incienso, sudor y el incierto aroma del poder absoluto llenaba el aire. A diferencia de su huida hacia Jope, Jonás no se escondió. Entró como un espectro, con la piel aún marcada por los jugos gástricos del pez, una apariencia que le daba un aire de ultratumba. Caminó un día entero hacia el corazón de la metrópoli, cruzando mercados donde se vendían esclavos y especias de tierras lejanas. De pronto, se detuvo en una plaza abarrotada. Respiró hondo y su voz, fortalecida por el espíritu, cortó el bullicio como una espada. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No hubo adornos. No hubo promesas. Solo una sentencia de muerte que resonó contra los muros de adobe. La gente se detuvo. El carnicero soltó su cuchillo, el mercader dejó de contar sus monedas. Un escalofrío colectivo recorrió la ciudad, porque aquellas palabras no sonaban a amenaza humana, sino a un decreto del destino. El gran ayuno.
Lo que sucedió a continuación fue algo que Jonás nunca esperó, y en el fondo, algo que no deseaba. La palabra corrió como un incendio forestal. Del mendigo al noble, del soldado al artesano, un terror sagrado se apoderó de los ninivitas. No cuestionaron al profeta extranjero. No lo apedrearon. En cambio, creyeron a Dios. Se proclamó un ayuno total. Los lujos fueron apartados. Los hombres se quitaron sus túnicas de lino fino y se vistieron de cilicio, una tela áspera y humillante. Incluso los animales fueron privados de agua y alimento, participando en el luto de una ciudad que se sabía condenada. La noticia escaló por las escalinatas del palacio de obsidiana hasta llegar al trono más temido del mundo. El rey de Nínive, aquel ante quien los reyes de la tierra temblaban, escuchó el mensaje de Jonás. Lentamente, se levantó de su trono, se despojó de su corona y de su manto real, y se sentó sobre ceniza. El decreto real fue absoluto, que todos clamen a Dios con fuerza, y conviértase cada uno de su mal camino. Nínive, la ciudad de la sangre, estaba de rodillas, esperando ver si el Dios de aquel extraño hebreo tendría misericordia. El juicio suspendido. Dios miró hacia abajo. Vio a la ciudad más violenta de la antigüedad cubierta de polvo y arrepentimiento. Vio que sus manos, antes manchadas de guerra, ahora estaban levantadas en súplica. El Creador, cuya esencia es el amor, decidió detener el brazo del juicio. Los 40 días pasaron. El fuego no cayó del cielo. La tierra no se abrió para tragarse las torres de Nínive. La sentencia había sido revocada porque el corazón de la ciudad había cambiado. Pero fuera de las murallas, en una colina al oriente, alguien no estaba celebrando. Jonás observaba la ciudad, esperando ver el espectáculo de la destrucción. Cuando comprendió que Dios no iba a destruir Nínive, una ira abrasadora lo consumió. «¡Oh Jehová!», gritó al cielo, con la cara congestionada por el enojo. ¿No es esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia. Jonás prefería morir antes que ver a sus enemigos perdonados. Su nacionalismo era más fuerte que su compasión. Se sentó bajo el sol inclemente, deseando que su propia vida terminara, mientras Dios preparaba una última lección objetiva para su profeta testarudo. La sombra de la calabacera. Jonás construyó una pequeña enramada para protegerse del sol, pero el calor del desierto era implacable. Su rabia lo estaba consumiendo tanto como los rayos solares. Entonces, Dios hizo brotar una planta, una calabacera de grandes hojas verdes, que creció milagrosamente sobre la cabeza de Jonás en una sola noche. Al despertar, Jonás sintió el frescor de la sombra. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió feliz. Se regocijó grandemente por la planta, cuidándola como si fuera su tesoro más preciado. La sombra de aquellas hojas era el único consuelo en su amargura. Durante todo un día, Jonás disfrutó del alivio, mirando de reojo a Nínive, todavía con la esperanza secreta de que algo malo les ocurriera. Amaba la planta porque le servía a él, porque le daba comodidad. No le importaba de dónde venía, solo que estaba allí para su beneficio. Pero al alba del día siguiente, Dios envió un gusano. El pequeño insecto hirió el tallo de la calabacera, y ante los ojos horrorizados de Jonás, la planta comenzó a marchitarse. Las hojas se volvieron marrones y cayeron, dejando al profeta expuesto una vez más a la furia del desierto. El viento solano. Salió el sol, y con él, Dios envió un viento recio y sofocante del oriente. El aire quemaba los pulmones de Jonás. El sol hería su cabeza con tal violencia que el profeta se desmayaba. En su desesperación, volvió a clamar por la muerte. Mejor me sería la muerte que la vida. Gemía, mirando los restos secos de la planta que lo había cobijado. Fue entonces cuando la voz de Dios volvió a resonar, pero esta vez no fue una orden, sino una pregunta que desnudó el alma de Jonás. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte, respondió Jonás con la insolencia de quien se siente herido. Jonás lloraba por una planta que no había plantado, por una sombra que no había creado, por algo que había nacido en una noche y en una noche había perecido. Su compasión estaba puesta en un vegetal, pero su corazón seguía cerrado para las personas. El silencio que siguió fue denso,
cargado de una verdad que estaba a punto de ser revelada, una verdad que cuestionaría no solo a Jonás, sino a toda la humanidad. La lógica de la misericordia. Bajo el sol abrasador, Dios confrontó el corazón de Jonás con una lógica aplastante. El profeta seguía aferrado a sus restos de planta seca, sollozando por la pérdida de su comodidad personal. «Tuviste tu lástima de la calabacera», le dijo la voz, «en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció». Jonás guardó silencio. Sus argumentos de justicia nacionalista empezaban a desmoronarse. Él había amado una planta por lo que ésta le daba, pero despreciaba a los seres humanos por lo que ellos eran. Dios le estaba mostrando que su lástima era puramente egoísta. La pregunta final de Dios quedó suspendida en el aire caliente. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás no respondió. No había respuesta posible ante un amor que abarcaba incluso a los ignorantes y a las bestias del campo. El profeta, que quería un Dios solo para su pueblo, se encontró con un Dios que reclamaba la propiedad de toda la creación. Pero la historia de Jonás no termina solo con una pregunta. El silencio del profeta. El libro bíblico termina abruptamente con esa pregunta, pero el alma de Jonás continuó su proceso. Se dice que el profeta permaneció en aquella colina mucho tiempo después de que el viento solano se calmara. Miraba las luces de Nínive encenderse al atardecer. Ya no había fuego cayendo del cielo. Había risas de niños que, según Dios, no sabían distinguir su mano derecha de la izquierda. Había pastores llevando sus rebaños. La ciudad que Jonás quería ver reducida a cenizas estaba vibrando de vida gracias a una segunda oportunidad. Jonás comprendió que él mismo era un monumento a esa segunda oportunidad. ¿Acaso no había sido rescatado del vientre de la muerte? ¿No había sido perdonado por su rebelión en el mar? La hipocresía de su ira le golpeó con más fuerza que el sol. Lentamente, se levantó. Su cuerpo aún dolía, su piel estaba curtida, pero su espíritu empezaba a sanar. Tenía que volver a casa, pero ya no era el mismo hombre. Debía llevar un mensaje, no de juicio, sino de la asombrosa anchura del corazón de Dios. El regreso a Israel. El viaje de vuelta fue largo. Jonás cruzó los mismos desiertos, pero esta vez no huía. Cada caravasar donde se detenía, cada pozo donde bebía agua, se convertía en un escenario para su testimonio. Los viajeros le preguntaban por las marcas de su piel y por la mirada profunda de sus ojos. «Estuve en lo profundo del abismo», decía Jonás, «y el Dios de los cielos me sacó de allí para enviarme a mis enemigos». Y ellos, a quienes yo odiaba, resultaron ser más sensibles a su voz que yo mismo. La noticia de la conversión de Nínive llegó a Israel antes que él. Algunos lo llamaron traidor, otros, un profeta de maravillas. Pero Jonás ya no buscaba la aprobación de los hombres. Había aprendido que ser un profeta no era dictar sentencias, sino ser un canal de una voluntad que supera el entendimiento humano. Al llegar a las colinas de Galilea, Jonás se sentó a observar el mar de Galilea. Ya no temía a las aguas. Sabía que incluso en lo más profundo, la mano de Dios está presente para rescatar al que se siente perdido. El legado del gran pez. Años después, la historia de Jonás se convirtió en una leyenda viva. No por su valentía, sino por su debilidad transformada. Los escribas comenzaron a registrar sus palabras, no para glorificar al profeta, sino para recordar a las generaciones venideras que nadie está fuera del alcance de la misericordia. Jonás enseñó que Dios no tiene favoritos cuando se trata del arrepentimiento. Su historia se convirtió en un faro para los momentos de oscuridad. Si Dios pudo escuchar a un hombre en el estómago de una bestia marina, podía escuchar a cualquiera en cualquier lugar. La señal de Jonás quedó grabada en la memoria de Israel. Un hombre que murió al ser tragado y resucitó al tercer día. Una premonición de algo mucho más grande que ocurriría siglos después en una tumba vacía de Jerusalén. Jonás envejeció con una paz que sobrepasaba su entendimiento. A menudo caminaba por las playas de Jope, mirando hacia el horizonte donde una vez intentó huir. Ahora sonreía. Había descubierto que el lugar más seguro del mundo no es el rincón más alejado de Dios, sino el centro mismo de su voluntad.
El eco en la eternidad. La historia de Jonás cierra su ciclo aquí, en el papel, pero su eco nunca se apaga. Nínive finalmente cayó décadas después por volver a su maldad, demostrando que la misericordia es una invitación diaria, no un pase gratuito eterno. Pero el mensaje de los 40 días quedó para siempre como el estándar del perdón divino. Jonás, hijo de Amitai, descansa ahora, pero su vida nos deja una pregunta final que cada lector debe responder. ¿Estamos dispuestos a perdonar a quienes Dios ya ha perdonado? ¿O preferimos sentarnos en nuestra colina a esperar que el fuego caiga sobre los que no piensan como nosotros? La sombra de la calabacera se ha ido, el gran pez ha vuelto al abismo, y Nínive es hoy solo polvo arqueológico. Pero la voz que llamó a Jonás sigue llamando hoy, invitándonos a dejar de huir, a soltar el odio y a sumergirnos en el océano de una gracia que no conoce orillas.